Muchas gracias, Carlos Villarreal. Mabel, nos ha tocado vivir momentos muy dramáticos dentro de la pandemia y hemos tomado conciencia que adicionalmente al coronavirus, la burocracia mata, es letal, el centralismo también. Y lamentablemente muchos peruanos que estaban en tratamientos oncológicos, asistiendo a su quimioterapia, a su radioterapia, tuvieron que interrumpirlos por el coronavirus y perdieron la vida. Y lo mismo ha pasado con pacientes que sí o sí dependen de una diálisis, una máquina que suple las funciones de tu riñón y te salva la vida. Soledad es una peruana arquitecta de profesión que recibió a su niño en brazos cuando nació con el diagnóstico de tener un solo riñón, y esto pasa con muchos niños del mundo, no solo con el hijo de Soledad. Desde entonces ha llevado una vida relativamente normal hasta que en plena pandemia el único riñón que tenía este pequeño, que ahora tiene 9 años de edad, colapsó. Soledad, responsable, ha pagado disciplinadamente el CIS de su hijo y ha sacado adelante su vida y la vida de su hijo, quien se ha aferrado siempre a la vida con ilusión. Grande fue la sorpresa de ella, que después de mucho batallar no pudo concluir su primera sesión de diálisis. Justo cuando lo iban a hacer, le comunican que el CIS no funcionaba, que había sido bloqueado, que estaba fuera del sistema, y ella, desesperada, dice, bueno, pero hagan la diálisis y luego resolvemos el problema. Exacto. Porque de esta diálisis depende la vida de mi hijo. No, señor, está bloqueado, no figura el CIS, quizás no está al día, quizás no ha pagado. Y empieza, Mabel, un verdadero calvario en la vida de esta arquitecta que está con nosotros en línea y nos va a contar cuál ha sido el desenlace, ¿no? Y en qué estado de salud se encuentra su hijo. Si finalmente logró dializar, la han cambiado de hospital, no sabemos en qué ha terminado la historia. Buenos días, Soledad, gracias por estar con nosotros. Estamos muy preocupados por la salud del pequeño Nicolás y la de muchos peruanos que han visto afectados sus tratamientos en plena pandemia. Buenos días, Mauricio. Primero que nada, te agradezco muchísimo la tribuna que me estás prestando, que ustedes me están prestando para con este tema que, como bien dices, ha sido un viacrucis ya por mes y medio casi, en el que principalmente no he tenido respuesta. Recién ahora con un poco la presión mediática y de redes, pero seguimos en el tema de un ping-pong con el bebé de un lado a otro que no tendríamos por qué atravesar, ¿no? Como bien dices. Soledad, muy buenos días. Explícanos, por favor, cuando, como dice Mauricio, tú vas a hacer la diálisis, te impiden hacerla porque hay un asunto burocrático que no se podía solucionar en ese momento. El impedimento básicamente era la condición de el Hospital del Niño, siempre muy presto, sí apoyarme, los médicos, por sobre todo, de ambas instituciones, MINSA y de Salud, me abrieron una cuenta que es como un pagaré, donde ahí se iba cargando y sumando los gastos, porque sí o sí tenía que haber una garantía de pago al haberse anulado el seguro de mi hijo. O sea, no, también generaba una preocupación e incertidumbre porque yo en teoría tenía un seguro, ¿no? Entonces, una vez firmando esa cuenta, pagaré, esa ¿no? cuenta, Exacto, esa garantía económica. Exactamente, accedía a que le sigan haciendo principalmente la diálisis, porque volaba en hasta 7 veces los límites de los valores normales, estaba grave. Ahora, Y Soledad, sí. perdóname la interrupción. ¿Lograron, después de cuántos días, descubrir por qué se había bloqueado el CIS? ¿Cuál fue la explicación que encontraron en el sistema? Sí, el mismo día, sin embargo, no había supuestamente ninguna salida legal. Sucede que el papá biológico de mi hijo había ingresado a un trabajo por planilla y, lógicamente, se le otorga el seguro de salud, y esto por ley o en el sistema automáticamente anula el otro seguro porque prevalece uno sobre el otro. Sin embargo, y al igual que muchas madres que se están identificando contigo, tú no tienes contacto con el papá de tu hijo y sacas adelante la vida de tu hijo sola. Pero nos ponemos en tus zapatos, y ¿por qué no continuó la diálisis mientras se aclaraba el problema? Eso. ¿No? Porque primero está la vida del niño o de cualquier ciudadano, y luego aclaras por qué se ha bloqueado, que finalmente ya hay una explicación.
Claro, o sea, no se continúa porque ya no contaba más con el seguro. Yo tengo muy poca comunicación, como dices, hasta ese entonces con el papá de mi hijo, entonces no tenía cómo saber tampoco. Entonces, el asunto es que existe un decreto y sí, para conocimiento de las personas que estén en mis zapatos, existe un decreto, es el 017-2019, que justamente ampara a todos los pacientes que se encuentran en un periodo de carencia, que se traslada de un seguro a otro, y el CIS está obligado a cubrir esa carencia. Ellos jamás han debido anular este seguro, y cuando yo he pedido auxilio, ayuda, por favor, debe existir algún amparo legal para pacientes que no pueden interrumpir un tratamiento. No conocían en muchas de las instancias del CIS, sino recién hasta ahora este decreto que nos protege, ¿no? Entonces, ese es ese ha sido básicamente el viacrucis, que vamos a ver si es que se le puede exonerar, si es que se le puede cubrir como un favor. Pero es que no se puede ser tan inhumano. No se puede ser tan inhumano, ¿no? Cuando hay una vida que está en riesgo. Eso se tiene que arreglar después. Eso es lo que no logramos entender. Claro, Mabel, yo creo que el caso amerita que sigamos conversando con Soledad Rocha. Está en riesgo la vida de un pequeño de 9 años que nada tiene que ver con que sus padres se comunican o no se comunican. A un médico o a una enfermera o a un sistema de salud lo que le preocupa es salvar una vida. Y luego arreglas el trámite, ¿no? Haya periodo de carencia. Bueno, gracias por recordarnos esa ley vigente, existente, a todos los que están siguiendo esta conversación. Pero aunque no haya esa ley, vida es vida. Yo tengo entendido de que en ningún centro de emergencia te pueden negar el acceso a este momento donde tu hijo ya finalmente accede a una máquina de diálisis y le dicen, no, ya no, porque tu seguro está bloqueado. ¿Puedes, por favor, Soledad, acompañarnos al volver de esta interrupción? Sí, claro que sí. Muy bien, vamos a la pausa, volvemos. Años que nació con un solo riñón. En medio de esta pandemia tuvo problemas con el único riñón que posee y tuvo que ir a hacerse una diálisis, ¿no? Él contaba con el seguro del CIS. La madre, que no vive con el padre, desconocía que el padre ya tenía un seguro de salud, y en esta transición es que se encontraba el niño. Cuando llega y le dicen, uy, no, por un tema burocrático y de papeles, él no se puede hacer la diálisis. Soledad, ¿en qué concluyó esta historia? Que es como un viacrucis en realidad. Todavía, sí. Es que ha pasado como mes y medio que estoy tratando de resumirlo lo más conciso posible. La segunda parte fue que fuimos trasladados, ya que la cuenta iba aumentando en horas que no sigue aumentando nuestra cuenta, nuestra deuda. Fuimos trasladados de salud para que continúe ahí la atención. Una vez dado de alta fue que se agravó la situación porque ya que no estaba acreditado, o sea, si bien estaba en salud, pero estaba en un periodo de carencia, tenía que ingresar al bebé todas las veces su diálisis interdiario a través del servicio de emergencia, habiendo sacado ya los reactivos, no habiendo prueba de COVID, exponiéndolo con un sistema inmunodeprimido, y firmando un pagar en blanco en aras de que pueda acceder a la diálisis y esperar a que exista un cupo disponible durante el día para acceder a una diálisis. O sea, ni siquiera yo he suplicado que por favor, ya que se le estaba brindando, estábamos firmando un pagar en blanco, se le asigne un rol en lo que quede el mes para evitar exponerlo más al COVID. Claro. O sea, no esperar en emergencia, todo lo demás. Sino, claro, lógico, sí, porque sí, o sea, yo como madre me muero de nervios de no es un paciente con un sistema inmune normal. Y finalmente, Soledad. Sí, finalmente, ante toda esta presión, FISAL es quien también ha intervenido, Defensoría, su salud también, y yo he accedido a que retorne, porque dijeron, bueno, nos equivocamos, retornen, ya tiene su CIS de nuevo, otra vez a atenderse al MINSA. Entonces, y esta deuda que tú has contraído en el Hospital del Niño, porque el CIS estaba bloqueado, se anuló, tú no debes ese dinero. No, se tuvo que, el hospital sí trató de aminorar la deuda con asistencia social y demás, se tuvo que pagar en aras de que pueda ser trasladado de salud, y aparte tenemos otra deuda en salud que sí el CIS se rehúsa a asumir porque estábamos en establecimiento de salud y se nos había
o sea, por temas burocráticos no teníamos acreditación, pero no somos responsables de esa deuda. Nosotros no hicimos nada, claro. El error no fue cometido por nosotros y en tiempos de pandemia tampoco tenemos cómo afrontar, o sea, tendríamos que centrarnos en la enfermedad de mi hijo. Mi hijo, sí, ahora no solo tiene el tema renal, mi hijo tiene otras 7 patologías congénitas y viene siendo operado cirugía tras cirugía desde el mes de nacido. Mi hijo se aferró a la vida de una manera increíble y ha dado la vuelta a cada pronóstico, entonces no necesito que un sistema y la burocracia nos ponga más piedras en el camino cuando en quien debo concentrarme es en mi hijo, en su salud y en exponerlo las veces que sean necesarias, y por burocracia entiendo que es innecesaria, entiendo que la ley, soy respetuosa de la ley siempre, pero cuando la ley empieza ya a jugar en contra de la salud de una criatura, entonces es ahí que no puedo quedarme callada, y si bien ya hay una respuesta muy tardía, considero yo, necesito sí dejar algún precedente, porque esto va a ser siempre, sus enfermedades son, su vejiga no funciona, no tiene o sea, esto es para siempre, va a necesitar un cateterismo, ya le voy a dar un riñón a mitad de año, posiblemente está puerta a su cirugía de médula, o sea, necesito tener la garantía de que esto no se va a volver a repetir, sobre todo con una pandemia, con un virus que no tiene cuándo acabar. Soledad, ¿qué tal historia de lucha la que nos estás contando, la que estás llevando a cabo, no solamente tú, sino tu pequeño valiente, que como tú bien dices, le saca la vuelta a los diagnósticos porque tiene fortaleza, porque quiere vivir, y no puede ser posible que el Estado no luche también junto a ustedes, ¿no? Con nosotros. Es desesperanzador. Que sea tu aliado, ¿no? En ese sentido nos duele mucho, por ejemplo, que con todas las patologías descritas no te citen directamente el día de la diálisis y te estén esperando en emergencia expuesta a contraer tú misma el coronavirus. Me imagino que tú acompañas a tu hijo. Y la vida de tu hijo en riesgo no solo por coronavirus, sino porque sus defensas están muy bajas. Un paciente así, ¿por qué tienes que exponerlo en emergencia tantas horas? Esa parte yo no la termino de entender. Han salido... perdón que interrumpa, los mismos médicos en aras de darnos la mano al mismo estacionamiento a examinarlo ahí, porque por protocolo simplemente tienen que examinarlo tal cual, pero ya lo conocían, o sea, para no exponer, o sea, yo con el cuerpo médico tanto de ambas instituciones estoy muy agradecida. Con ellos realmente sí, la parte administrativa obviamente no está en la cancha y no sabe esto, pero se rige de normas que en realidad hay casos excepcionales como este en los que son inservibles y no están jugando, como ustedes bien dicen, a favor del paciente, sino totalmente en su contra. Soledad, gracias por levantar esta voz, porque no tengo la menor duda de que como tú, como el caso tuyo y de tu hijo, hay otros casos en este país de madres que luchan contra un sistema, pero que inclusive no tienen los medios para luchar contra ese sistema. Así que gracias por levantar Soledad, tu valiente voz. Antes de despedirnos, quizás es indiscreto de mi parte y no estás obligada a contestarme. ¿Qué deuda has contraído habiendo pagado tú un CIS correctamente y el padre del niño estaba en planilla y estaba asegurado? ¿De qué monto estamos hablando? Porque si se demuestra que ustedes han actuado correctamente sin estar comunicados, tú pagando un CIS y el padre en planilla, ¿por qué contraen una deuda? Exactamente, eso es lo peor, que ni siquiera al ser un pagar en blanco no tengo idea de cuánto asciende el monto que estamos adeudando encima de todo, en blanco, sí, en blanco. Porque bien ¿has firmado un pagaré en blanco en... Sí. El papá de mi hijo lo he llamado y para cada diálisis teníamos que personarnos a firmar para cada una de ellas en el salud un pagaré en blanco, del cual él sí se rehúsa a asumir. ¿Los dos? Sí. Esa parte no me queda clara, porque ¿cuántas madres pagan el CIS de sus hijos, ¿no?, de manera independiente para tenerlos protegidos y no tendrían por qué firmar un pagaré en blanco, ¿no? Claro, es que estábamos en el establecimiento de salud, al haber sido trasladados de salud, y ellos decían, bueno, nos equivocamos, entonces retornen, ya le abrimos otra vez el seguro, pero yo no quería exponer de nuevo a mi hijo a atravesar la emergencia de MINSA, o sea, todo el proceso, o sea, no, Soledad, ya estaba ahí. Tú has estado en dos hospitales con tu hijo, del niño y de salud, del niño y de salud. Y solo un detalle, teniendo en cuenta que en nuestro país muchas madres son madres solteras. En este caso, el padre iba y realizaba la firma, pero ¿qué hubiese pasado si era un padre que estaba totalmente desentendido de la situación de su hijo? ¿Hubieses podido resolver el problema? Exactamente.
Es que es más, ni siquiera sabemos a cuánto asciende. Y es una deuda que no tendríamos por qué pagar porque en primera instancia no se tendría que haber anulado el seguro. Si el error fue de ellos, yo entiendo que la ley es la ley, pero hay excepciones precisamente por este tipo de casos. O sea, tendría que haber una excepción. Hemos pedido incluso de salud que, ya que estábamos en ese establecimiento, ya que a la larga se va a seguir atendiendo allí, en todo caso se le puede exonerar, condonar la deuda, hacer una excepción, hacer un compromiso de que el señor se va a mantener en planilla y va a cumplir con aportes mensuales que van a garantizar que no vamos a salir de inmediato. O sea, alguna salida por nuestra retomar parte. el CIS también, ¿no? Porque ambas partes están comprometidas en sacar adelante la vida del pequeño. Gracias. Nos lo han abierto, sí, pero de todas maneras yo justamente tengo que ir ahora porque nos han ofrecido, es lo que he exigido, ¿no? Que podemos regresar siempre y cuando me den un rol de diálisis y no hacer atravesar a mi hijo por exponerlo, ¿no? A través de citas, servicio de emergencia y demás, ¿no? Un abrazo a tu hijo, gracias por confiar este caso en RPP y la verdad es que es un héroe este chico que se aferra a la vida y el Estado debería aplaudirlo, alentarlo, ayudarlo con desprendimiento y no estar observando y haciendo firmar pagarés y pasarlo de un hospital a otro. La verdad, mucho por enmendar, mi querida Mabel, muchísimo. Son las 2 en punto. Mauricio, los titulares de la hora y entramos a la tercera hora de Encendidos.